Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un programa más en De Zurda Revolución en Radio. Hoy conversando con la abogada Wendy López del Bufete de Abogados Mayas. Buenas noches, Wendy. Bienvenida a De Zurda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Wendy López y me da mucho gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Un saludo de parte del Bufete para Pueblos Indígenas. Y pues dentro de lo que estamos realizando, acompañamos el proceso del compañero Rudy Amílcar López Pablo, dentro del proceso de criminalización que ha sufrido derivado de los hechos acaecidos el 12 de octubre del año 2021. Licenciada Wendy López, desde su experiencia como abogada litigante, ¿qué relevancia tiene el caso de Rudy López con respecto al derecho de los pueblos indígenas? Es muy importante, marca un precedente, porque debemos de recordar que los hechos que le atribuye la Fiscalía del Ministerio Público al compañero Amílcar derivan de las manifestaciones eh, del 12 de octubre del año 2021. Recordemos que el 12 de octubre se conmemora, digamos, podríamos decir, el Día de la Hispanidad. Anteriormente había otro término que finalmente fue discutido ampliamente, puesto que se le denominaba el Día de la Raza, ¿no? Esto en alusión a ese descubrimiento de ese descubrimiento de los pueblos eh, en América. Sin embargo, luego de distintas luchas, distintos reclamos y distintos análisis, se determina, ¿verdad?, que esa no es la denominación correcta. Pero aunado a esa conmemoración que se realiza, no solamente se ciñe a recordar esa fecha, sino también existe una situación muy importante, y es que entonces dentro de la marcha, dentro de la manifestación contemplada, dentro de un marco constitucional, se dan ciertos hechos, y el hecho fundamental de ese 12 de octubre del año 2021 fue que un grupo de personas le atan una soga al monumento de José María Reina Barrios, lo alan y al momento de alarlo eh, derriban la cabeza, mueven el monumento, pero también se derriba la cabeza. Eh, Posteriormente, se sigue caminando la marcha y hay una situación similar con el monumento a Cristóbal Colón. Dentro de este marco de tiempo, de ideas y de todo lo que sucede, entonces no solamente está ese derivamiento, sino también, lo hemos indicado anteriormente, ¿verdad? Esa memoria histórica que se debe de tener y que tienen los pueblos originarios hasta el día de hoy. Era impresionante, ¿verdad?, determinar y establecer en algún momento dentro del proceso penal que se desarrolló, eh, cómo todavía a estas fechas, tanto la Fiscalía, el Ministerio Público, como la Procuraduría General de la Nación, como la Municipalidad de Guatemala, que fueron querellantes dentro del proceso, se indignaban, ¿verdad? Tanto, e incluso en algunos momentos indicaron que afortunadamente la manifestación realizó estos actos en contra de una imagen, en contra del monumento, pero ¿qué hubiera pasado? Esta misma actitud no puede permitirse, porque entonces los pueblos indígenas que manifiestan ese día podían hacer exactamente lo mismo con cualquier persona. Entonces, asimilar o darle esa connotación a un monumento y equipararlo con una persona, o sea, son situaciones que distan de las realidades, y que dentro del marco, y debemos de entender que si, cuando hablamos de la Municipalidad de Guatemala, estamos viendo, ¿verdad?, a una clase social específica dentro de la élite guatemalteca, que siempre ha pretendido y que siempre ha hecho esa diferenciación entre los ciudadanos. Y entonces
vemos cómo sigue reinando la discriminación y el racismo dentro de las mismas instituciones del Estado y que provocan esta serie de situaciones y de categorizaciones en relación a ciertos sectores. Entonces, la idea de los pueblos indígenas como los descivilizados, como los que no entienden, como los que no comprenden, vemos que sigue reinando dentro de ese marco conceptual de ellos. Sin embargo, para nosotros, bajo esa memoria histórica que se tiene, sí se recuerda quién fue José María Reina Barrios, sí se recuerda y sí se sabe quién fue Cristóbal Colón, y precisamente la imagen, la idea, la historia ha marcado una represión por parte de estos dos actores. Recordemos cómo al momento de la invasión Cristóbal Colón realiza actos prácticamente genocidas en contra de la población indígena de este país, no solamente él, sino también posteriormente en el gobierno de José María Reina Barrios, cómo se apropian y cómo se despropian de los territorios indígenas a los pueblos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que finalmente debe de enmarcarse dentro de este proceso. A un grupo de personas inconformes, un grupo de personas con memoria histórica, un grupo de personas que conoce su historia y que por esa situación entonces manifiesta dentro de la protesta social legítima y legalmente contemplada dentro de la Constitución, y aunado a ello actos en donde pues existe una situación como la que ya hemos descrito anteriormente. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, conversando con la abogada Wendy López. Para el Zurda es muy importante hablar del caso de Rudy, porque Rudy representa un sector de la población que reconoce la memoria histórica y que reconoce también que cada una de esas estatuas que existen en toda la ciudad de Guatemala representan a esos opresores que hasta el día de hoy muchos y muchas siguen gobernando este país, y muchos y muchas siguen generando condiciones de exclusión y violencia económica. Wendy, este proceso de criminalización desde un punto de vista político, social y jurídico, ¿qué es lo que persigue? Obviamente, seguir en primer término, criminalizar a los pueblos indígenas, y en este caso, criminalizar a Rudy López, en un ámbito político, seguir enmarcando lo que precisamente tú decías anteriormente, y es determinar y establecer cómo dentro de este estado todavía existen esas clases dominantes que pueden hacer y deshacer a su antojo. Si nos damos cuenta, y para quienes siguieron el debate, en un principio, desde un principio, y esto sucede a partir del 12 de octubre de 2021, es decir, vamos 1 año y 3 meses de que se dieron los hechos. Y al año, 3 meses de que se dan los hechos, estamos enfrentando proceso penal, juicio por estos hechos. Esa clase dominante sigue ejerciendo su poder, sigue ejerciendo actos de criminalización a antojo, a goce y disfrute sin siquiera tener ningún tipo de consecuencia. Dentro de esto, como les digo, ¿verdad? Hemos visto dentro de esas actitudes y dentro de esas actividades cómo el mismo alcalde de la ciudad de Guatemala se tomó el tiempo para ir tras un grupo de manifestantes e ir a decir: quiero detenida a esta persona. En este caso fue Rudy, la detienen y es por ello que está enfrentando el proceso penal, cuando perfectamente dentro del ordenamiento jurídico sabemos y entendemos, tanto los estudiantes como los profesionales, que hay únicamente 2 momentos en los que se puede dar una aprehensión, y es por orden de juez competente o bien en flagrancia. Sin embargo, en este caso no se da ni la flagrancia ni ni orden de juez. Sin embargo, sí existe una orden del alcalde de la ciudad de Guatemala, que no tiene jurisdicción, no tiene competencia. Sin embargo, las autoridades a él sí, violentando el principio de legalidad, a él sí le hacen caso, y a él, y con el simple dicho de él, proceden a la aprehensión. O sea,
eso ya nos está denotando esa diferenciación, pero también esa discriminación y siempre ese trato diferenciado del superior en contra del inferior. Y eso es lo que pretenden con estos actos, ¿no? Entonces, te digo, equiparar bueno, lo que decía anteriormente, equiparar una estatua con una persona, que las autoridades le sigan haciendo caso a una autoridad que no tiene ni siquiera la competencia para determinar quién es culpable, inocente, a quién se detiene o a quién no se detiene, son muestras de ese racismo que sigue tan enraizado en instituciones como la Municipalidad de Guatemala. Aunado a ello, entonces debemos de comprender, ¿verdad? Ese ministerio público servil a los antojos y deseos de ciertas personas, de ciertos grupos del Estado, de ciertas clases sociales, eh, en contra de quienes ejerce su poder de acusación, de persecución, ¿no? Y vemos y entonces nos damos cuenta de un ministerio público efectivo que desde el 12 de octubre está trabajando en este proceso, pero nos damos cuenta en otro tipo de procesos en donde hay corrupción, en donde hay impunidad, absolutamente hacen nada. Y entonces ver cómo con todos estos actos lo único que se pretende es criminalizar la acción legítimamente contemplada en la Constitución para las personas, para los pueblos indígenas. Entonces, determinar esas situaciones sí tiene una situación bastante difícil, bastante jurídicamente difícil de comprender, porque cómo nos explicamos estas situaciones? Por ejemplo, la orden de aprehensión en contra del compañero Rudy, políticamente hablando, pues la misma situación de querer ensañarse y de representar siempre la clase opresora y de representarse superior a los pueblos indígenas. Y entonces, con todo ello, es importante hacer ese análisis desde diferentes perspectivas, puesto que lo único que se pretende es seguir bajo esa mirada, ¿verdad? Y que cuando entonces los pueblos indígenas hablan, manifiestan y expresan lo que sienten, lo que piensan, entonces la única forma de callarlos es criminalizar, porque esa es la finalidad de criminalizar, apagar la voz de quien no está conforme con un modelo de sistema. Y que lo hemos dicho incansablemente, esas imágenes, esas estatuas, para nada representan la identidad cultural de los pueblos. Entonces, no se cumplen con los requisitos. El Estado ha faltado a las facultades que tiene de consensuar, de hablar con los pueblos y de entrar a un diálogo en donde se pueda establecer qué es lo que se consiente de forma conjunta y qué es lo que no. Y en este caso, por ejemplo, sucede precisamente eso. Esto es de Zurda Revolución en Radio, conversando con la abogada Wendy López, quien nos está narrando qué es lo que está sucediendo con el caso de Rudy, un joven que lo único que hizo fue decirle al pueblo de Guatemala que las estatuas que representan el criollismo en este país solo generan exclusión y violencia económica. Hace algunos años, no sé si ustedes se recuerdan, pero en el Teatro Miguel Ángel Asturias existió una competencia de motocross y esa competencia de motocross lo que hizo fue dañar el patrimonio del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Hasta el día de hoy, ninguno de esos participantes de motocross está preso, ni tampoco está en un proceso. ¿Qué significa eso? Que quienes participaban en el motocross en ese momento eran personas que estaban avaladas por la Municipalidad de Guatemala. Escuche usted, avalados por la Municipalidad de Guatemala para realizar
ese tipo de eventos. Un evento que estaba dañando el patrimonio cultural de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, pero no vimos al alcalde de la ciudad, que en ese momento era Álvaro Arzú, y su primer concejal era Ricardo Quiñones, ir a agarrar y decirle a la PNC, captúreme a esos motocross, porque están destruyendo el patrimonio cultural de los guatemaltecos, como es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Pero en el caso de Rudy, sí hacen todo un show, que es un show mediático, y a ese show mediático le hacen un show político que hasta el día de hoy tiene preso y tiene en un proceso a Rudy. ¿Cómo es Rudy, Wendy? Tú que lo has tratado y que llevas este proceso con él, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿De qué clase social es? Cuéntanos un poco sobre Rudy. Rudy es un joven de 28 años, es padre de dos niñas. Él es originario de Huehuetenango y dentro de este recorrido que él ha tenido, pues está consciente de la historia social, está consciente de la opresión a su mismo pueblo indígena, está consciente de las realidades y de que si el día de hoy hace falta tierra en su comunidad, es precisamente porque dentro de todos estos opresores del Estado de Guatemala, varios de ellos se apropiaron de su tierra y desconocieron e invisibilizaron a los pueblos indígenas. Está consciente de las realidades, está consciente de que hasta el día de hoy las dificultades que siguen teniendo los pueblos indígenas es derivado de esa exclusión y de ese aprovechamiento que en algún momento tuvieron los gobernantes de Guatemala al momento de repartir la tierra a militares, que es la práctica normal que se normalizó en algún momento de la historia y que hasta el día de hoy tiene consecuencias para los pueblos indígenas. Entonces, está consciente también de cómo existen empresarios hasta el día de hoy, terratenientes con monocultivos o con fincas extremadamente extensivas en territorialidad, con más de 15 caballerías de tierra, las cuales bien pudieran ser aprovechadas por los pueblos indígenas, sin embargo, derivado de todos estos actos de opresión en contra de los pueblos, no ha podido ser posible. Entonces, como les digo, él es hijo de una pareja sobreviviente del conflicto armado interno. Y entonces, al momento de hacer ese recuento, él sabe, él conoce cuál fue el origen también del conflicto, sabe y conoce los motivos por los cuales se inició y sabe y conoce los sufrimientos que tuvieron que vivir sus padres, derivado de ese conflicto armado interno, y él y sus papás, sus padres como sobrevivientes están luchando, siguen luchando a través de esa memoria histórica y de la tradición oral, replicando y haciendo conciencia de lo que ha pasado, de lo que pasó y de lo que está por pasar. Entonces, es un joven muy humilde, muy sencillo, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Originario de Huehuetenango, se identifica como un joven maya, mam, es hablante del idioma mam, y entonces dentro de ese marco, pues vemos que obviamente y lógicamente es una persona originaria y perteneciente a un pueblo indígena que, como vuelvo a repetir, está consciente también de que está siendo oprimido por una persona que se considera superior en clase, en posición social, en posición económica, en todas las condiciones totalmente superiores a las de él. Desde el año 12 de octubre del año 2021, Rudy Amilcar, como muchas de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas y que viven en el área rural del país, no tuvo acceso a la educación y derivado de esta criminalización que está sufriendo, desde el 12 de octubre de 2021, él se encuentra sobreviviendo en la ciudad de Guatemala, porque aparte de todo, él quedó con medidas sustitutivas que lo hacen
estar en la ciudad de Guatemala, un lugar que no es su población, lejos de sus hijas, lejos de su territorio, lejos de su familia. Y entonces, que son prácticamente los efectos de la criminalización y automáticamente dentro de este tiempo ha estado sufriendo, ha estado sobreviviendo a todas las adversidades que obviamente sabemos y conocemos están en la ciudad de Guatemala. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, conversando con la abogada Wendy López. Wendy, ¿qué podemos hablar en relación al mensaje que está dando el sistema de justicia hoy en Guatemala? Un sistema de justicia que no es de los mejores en Latinoamérica, que no ha generado transparencia y con todos estos procesos que llevan en contra de quienes han estado o estuvieron dentro de CICIG o estuvieron dentro de estos procesos contra corruptos y vemos un sistema de justicia que está totalmente cooptado. Si este sistema de justicia envía una sentencia condenatoria contra Rudy, ¿qué mensaje? Pues si en dado caso se diera esa situación, obviamente nos está diciendo el Estado de Guatemala que no tiene las condiciones y no está entendiendo del todo a su población. Es importante mencionar que dentro de todo este escudriñamiento que hemos hecho en el proceso de Rudy y Amílcar, nos hemos dado cuenta de que prácticamente no existe ningún tipo de elemento probatorio que pueda determinar que efectivamente se cometió algún tipo de delito. Y dentro de esto, quizás quisiera hacer alusión a lo que precisamente pasó el día de hoy. Hoy tuvimos las conclusiones por parte de los sujetos procesales, es decir, Ministerio Público, la Municipalidad de Guatemala y en mi caso como defensa. Pero era impresionante, ¿no? La carga de racismo y discriminación que aún se sigue sintiendo, que aún se ve y se percibe dentro de los órganos jurisdiccionales. Y es que mientras que se desarrollaba el discurso del Ministerio Público, en reiteradas ocasiones se manifestó de forma despectiva, tanto a Rudy como a mí, ¿verdad? Porque lo tengo que decir y decía, por ejemplo, que al inicio de las conclusiones, él indicaba que el día 12 de octubre se celebraba el Día de la Raza. El Ministerio Público, la institución que tiene a su cargo, pues velar por un proceso justo. Y que tiene la carga de la investigación en todo proceso penal que inicie. Posteriormente, la defensa, o sea, nosotros presentamos una serie de estudios profesionales, antropológicos, históricos, en relación a precisamente si había una correspondencia entre lo que estaba pasando entre los pueblos indígenas y los monumentos que fueron impuestos por parte de la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, cuando se hacía referencia a nuestros estudios, y es más, en contra de uno de los peritos que es antropólogo, el ministerio se refirió como el estudiante en forma, como vuelvo a repetir, despectiva, ¿verdad? O sea, el peritaje, el estudio llevaba el nombre del perito, llevaba y la profesión pues que tiene acreditada, ¿no? Sin embargo, de forma despectiva se trataban estos estudios, estos análisis, decían que eran simples documentos, sin entrar a verificar específicamente en la esencia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la Municipalidad de Guatemala también se refirió como al Día de la Raza y se refería siempre a nosotros, a Rudy y a mí, como si no están inconformes, a ellos como no saben, por ejemplo, también al momento de indicarme que los estudios que se realizaron por parte de los profesionales, para ella eran nada y eran simples ensayos de querer justificar acciones ilegales, ilegítimas, y se dieron a la tarea
incluso teniendo documentos que nosotros habíamos presentado de decir que, y específicamente nuestros documentos, por ejemplo, iban en el sentido de establecer y determinar que el monumento a José María Reina Barrios no es patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, la abogada, lamentablemente, de la municipalidad siempre aseguraba lo contrario a lo que decían los documentos. Teniendo los documentos en mano, ella hacía todo lo posible por tergiversar, ¿verdad? Que esto dentro de un proceso penal no debería ser, no es lo éticamente correcto. Sin embargo, lo seguían haciendo y lo mantenían, ¿no? Entonces, siempre esa diferenciación es la que va enmarcando cómo la idea de estos entes está ceñida dentro de ese marco de discriminación y racismo. Entonces, al momento de hacer este análisis en conjunto, creo que es importante verificar que específicamente se sigue viviendo y se siguen manteniendo esta, esta situación de, de determinar, ¿verdad? Y establecer que existen estos procesos única, simple y sencillamente para callar, para apagar, y que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo único que quieren es criminalizar las acciones de una persona perteneciente a población indígena, hablante del idioma mam, y que todavía con todo esto, ver cómo el Ministerio Público hace estas referencias, la Municipalidad de Guatemala, pero también cómo todo el sistema, incluyendo a la Policía Nacional Civil, como lo argumentábamos el día de hoy, en qué cabeza cabe que la Policía Nacional Civil, con su alta tecnología y medios de investigación, se haya dejado llevar por un video en redes sociales, Facebook y Twitter, y lo peor, ¿verdad? Citando a Wikipedia, citando a Publinews, supuestamente que de estos medios era donde venían los videos. O sea, ¿en dónde quedó toda esa tecnología, verdad? ¿Dónde quedó todo ese seguimiento objetivo de la investigación? O sea, tienen y están ensañados con este tipo de situaciones. Eh, Eso es alarmante, porque entonces tanto Ministerio Público como Policía Nacional Civil, como Procuraduría General de la Nación, estos tres tienen cada uno funciones específicas. Y entonces ver que dentro de un proceso que es notoriamente ilegítimo e ilegal, estos tres se concatenan y trabajan de una forma empedernida para criminalizar, sí preocupa, porque esa misma fuerza es la que deberían de tener, pero para perseguir criminales. Sin embargo, están persiguiendo a pueblos indígenas, y entonces ahí sí sale todo el peso de la ley en contra de ellos. Nosotros tenemos, y lo hemos dicho siempre, esa, como defensa, como sujetos, como ciudadanos incluso, confiamos todavía debemos de confiar en el sistema de justicia, en el juez que está llevando el proceso, porque siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que actuar conforme a derecho. Rudy, su defensa, son sujetos de derecho, y nos vamos a ceñir siempre al Estado de Derecho, respetando el marco jurídico. Y entonces, dentro de ese respeto al marco jurídico, hemos sometido el proceso, se ha sometido el proceso a un juez al cual le hemos pedido únicamente la aplicación de la justicia, de lo justo, de administrar justicia, que quiere decirle darle a cada quien lo que se merece. Si él cometió un acto ilícito, pues que se castigue, pero si no concuerda lo que él supuestamente hizo
con lo que establece la ley, pues también que se administre justicia, determinando que él no cometió nada y estamos 100% seguros de que él no cometió ningún ilícito penal. Entonces, el llamado ha sido siempre este y el llamado siempre ha sido el mismo a toda la población, que como ciudadanos, como guatemaltecos, como pertenecientes a pueblos indígenas, debe de reinar la confianza y la seguridad en un sistema de justicia que administre precisamente justicia. Y por eso es que nos hemos empeñado, creo que tanto los pueblos como la sociedad civil, como los abogados, en establecer y en pedirle a las altas autoridades justicia. Hemos pedido jueces justos porque precisamente sabemos y conocemos que en este estado nosotros, por lo menos la defensa de Rudy y Rudy, no queremos un juez amigo. Nunca pedimos un fiscal amigo, nunca pedimos una procuraduría amiga, nunca pedimos una municipalidad amiga. Pedimos autoridades que sean idóneas, que sean correctas, que sean probas y que pueda cada uno administrar su función y su mandato legal. Entonces, en ese marco es que el día de hoy también hemos pedido al juez que ha conocido el proceso de Rudy a que administre justicia objetiva y que él sea objetivo dentro de este proceso. Entonces, eso es lo que decimos. Obviamente queda mucho que decir, que desear, porque sabemos que como han habido jueces justos, han habido también jueces injustos. Y entonces lo único que en este proceso hemos solicitado ha sido la administración correcta de la justicia. Desde el Bufete de Pueblos Indígenas, ¿qué consideran ustedes que es lo justo para Rudy? En este ejercicio, en este marco, entendiendo que el alcalde de la ciudad de Guatemala no cumple con sus funciones porque su función no es ir a acusar a un manifestante, ¿verdad? Su función es ver que en la ciudad de Guatemala exista agua para todas las colonias, exista ornato, exista alumbrado público, genere condiciones de transporte público digno. Esas son sus obligaciones como funcionario y como alcalde de la ciudad de Guatemala. Y bueno, ya vemos el caos, ¿no? Para poder llegar de un lugar a otro en la ciudad de Guatemala, dice que tenemos que salir 2 horas antes. Pero ahora ya ni siquiera son 2 horas, son de 3 a 4 horas y el pueblo de Guatemala está claro con eso. Pero ¿cuáles son las funciones del alcalde de la ciudad de Guatemala que no ha cumplido con esas funciones? ¿Y cuáles serían desde el espacio del Bufete de Pueblos Indígenas, cuáles serían las funciones de justicia que debe impartir este juez en el caso de Rudy? Pues definitivamente el alcalde abusó de sus funciones. E incluso en la audiencia del 12 de octubre del año 2021, la juez que conoció en primera declaración este proceso estableció que hubo una aprehensión ilegal. Existe orden de juez, en este caso de la jueza, para perseguir penalmente a los responsables de la aprehensión y detención ilegal de Rudy Amílcar López Pablo. Hemos ido constantemente al Ministerio Público y no hay hasta la presente fecha ningún tipo de actuación en contra de los fiscales y de los agentes de PNC que actuaron de forma ilegal en este proceso. También como consecuencia de estas personas que actuaron dentro de la aprehensión ilegal, está el alcalde de Guatemala. Y entonces, es lo sorprendente dentro de todo esto. El alcalde tiene funciones establecidas, tiene obligaciones que cumplir, sin embargo, vemos nuevamente, creo yo, el racismo y la discriminación que siempre ha ceñido a ese círculo social del cual él es una de las personas que lidera y lo hemos visto dentro dentro de los mismos estudios de Marta Elena Casao Zarzú, por ejemplo, en donde establece, ¿verdad?, esas situaciones de diferenciación que se tienen y que tiene esta clase social específicamente. Entonces, nos damos cuenta que totalmente ha incumplido con su mandato legal,
pero por otra parte quiere salir como a la defensa de ese círculo social, porque entonces le tocaron la avenida La Reforma, que obviamente ha sido un lugar que distingue a dos sectores sociales dentro de la ciudad de Guatemala, a las zonas 9, 10, 13, que, en donde están concentradas las altas clases sociales, y de esos puntos para el lado contrario, en donde están todos los sujetos indígenas y todas las personas que no son consideradas y no están adentradas dentro de ese círculo social. Si nos damos cuenta, entonces, tú lo has dicho perfectamente. Tiene otras obligaciones, debería de tener otras funciones y tiene establecidas otras funciones dentro del marco legal que le compete a él. Sin embargo, se extralimita y realiza estos actos. Nunca lo vamos a ver realmente actuando en contra de todas las empresas que han corrompido al Estado. Nunca lo hemos visto en los procesos en contra de los corruptos que efectivamente no han cumplido con sus funciones, no han cumplido con precisamente verificar ciertas obligaciones a las cuales debería de tener que responder, pero para irse en contra de los pueblos indígenas son los primeros. Es la misma actuación que sucede con los empresarios, lo mismo que vemos reflejado con él y que lo vamos a seguir viendo dentro de, mientras que no se le cambie, mientras que los pueblos indígenas y mientras que se les siga otorgando esas facultades. Y por eso es tan importante entonces que se haga conciencia de esas situaciones. No responde a las problemáticas del agua, no lo vamos a ver en la zona 18 respondiendo por esos problemas, pero sí lo vamos a ver en la zona 9, 10, 13, porque entonces cuando le toquen esos parámetros, ahí donde se le está tocando el ego. Mientras que no tenga nada que ver con él, él se va a ausentar, él se va a invisibilizar de todos los problemas realmente que se tienen. Entonces, obviamente, es una muestra más de ese racismo y discriminación que se tiene por parte de estas autoridades. Esto es de Surta, Revolución en Radio, conversando con la abogada Wendy López. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, Wendy, ¿qué mensaje envía al pueblo de Guatemala en relación al sistema de justicia y cuándo es que se debe acompañar a Rudy para poder escuchar la sentencia? Bueno, yo creo que el mensaje es conciencia social, memoria histórica y de que dentro de todo estas devenires y acciones que se han dado, siempre reclamar, exigir y establecer que tenemos derechos primero, no permitir y siempre aclamar por una justicia, además de que estos actos de criminalización no permitamos que se nos apague la voz. Como sociedad civil, como pueblos indígenas, como sociedad organizada, como organizaciones no gubernamentales, pues obviamente siempre estar alertas a los procesos. Se viene un proceso actualmente que es el de elecciones para este año, entonces hagamos conciencia realmente de a quienes queremos tener en el poder, ser observadores de los procesos políticos, de los procesos legales, exigir justicia y exigir jueces idóneos y jueces imparciales no es delito. Y muy por el contrario, es una exigencia que tenemos, es una exigencia legítima y que por nada del mundo puede estar castigada. Entonces, debemos de estar más alertas que nunca en estos procesos y también el llamado sería, o la invitación sería a acompañar a Rudy Amílcar para el día 2 de marzo a las 9 de la mañana, que será el momento en el que se dictará sentencia en el caso que hemos indicado anteriormente. Wendy, perdí un poco la señal de el 2 de marzo, ¿en dónde? ¿A qué hora? Es el día 2 de marzo del presente año a las 9 de la mañana en el
pues es el tribunal a cargo es el Tribunal Séptimo, que se encuentra ubicado en el 8º nivel de Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala. Se estará dictando sentencia, no sabemos cuál vaya a ser, sin embargo, lo he repetido reiteradamente, esperamos una sentencia objetiva y apegada a derecho. Esto es de Zurda, Revolución en Radio. Gracias a todos y todas por sintonizarnos. Y bueno, queremos invitarles para que el día viernes a las 6 de la tarde, estamos viendo si a las 6 o 8 de la noche, podamos hablar del sistema educativo en Guatemala. Vamos a tener 4 invitados muy especiales para poder hablar de cómo es que la pandemia, más que mejorar el sistema educativo en Guatemala, lo empeoró. Y hoy en día tenemos un sistema que, justamente hablando en la misma línea de lo que pasa con Rudy, es un sistema de exclusión, racismo, discriminación y violencia económica. Esto es de Zurda, Revolución en Radio. Nos vemos en una próxima.